U.S. president no more messages. It's been a heavy day of military action here in the province. Blink, un podcast de BBVA, con Reyes Pariente. A pesar de que el conflicto dure solo unas semanas, la normalización de los mercados del crudo tardará varios trimestres. Lo ideal sería que las medidas que aprobara el gobierno fueran selectivas a aquellas empresas y hogares más vulnerables y que fueran medidas posiblemente de apoyo directo. ¿Qué impacto puede tener el conflicto en Oriente Medio en la economía española? ¿Cómo podrían afectar las tensiones en el estrecho de Hormuz al crecimiento? En este episodio de Blink analizamos las nuevas previsiones para la economía española en un contexto internacional marcado por la incertidumbre. Conversamos con Rafael Domènech, responsable de análisis económico en BBVA Research, sobre el posible repunte de la inflación, las perspectivas de crecimiento del PIB y los principales riesgos a los que se enfrenta la economía española en 2026. Un análisis de las previsiones económicas en un contexto internacional cada vez más complejo. Blink. Hola Rafa, ¿qué tal? Encantada de que nos acompañes una vez más aquí en Blink. Muchas gracias y bienvenido. Hola Reyes, el placer es mío como siempre de estar aquí contigo y con todas las personas que nos escuchan. Hace apenas un mes nos veíamos aquí, analizábamos la situación de la economía española, pero bueno, desde entonces ha ocurrido algo importante, el ataque de Estados Unidos a Israel a Irán. Y entonces queríamos un poco aprovechar la publicación de este nuevo informe de Situación España para revisar cómo puede afectar este conflicto a la economía española y analizar vuestras previsiones. Pues me parece muy bien, Reyes. Vamos adelante. Pues vamos allá. Si te parece, para empezar vamos a poner un poco de contexto. ¿Qué escenario estáis contemplando ahora mismo para este conflicto? ¿Cuáles son los principales riesgos para la economía? Pues mira, Reyes, nosotros estamos contemplando básicamente las expectativas que tienen los mercados de futuros, particularmente en el petróleo y el gas. Y de acuerdo con estas expectativas, el conflicto será breve, ¿no? Por eso nuestro escenario principal es que el choque militar, la guerra, pues sea un evento de una duración relativamente corta, que dure unas semanas más, ¿no? Con todo, el precio del petróleo y del gas tardará en normalizarse, ¿no? Nuestras expectativas hoy por hoy es que en promedio durante un trimestre pues estará aproximadamente un 18% por encima de la senda que nosotros esperábamos antes de que estallara este conflicto. Luego, en el siguiente trimestre, un 12-13%, al siguiente un 5-6%, es decir que todavía, a pesar de que el conflicto dure solo unas semanas, la normalización de los mercados del crudo tardará varios trimestres, ¿no? Ese es el canal principal, ¿no? El gran riesgo, ¿no? Y lo es por el cierre del estrecho de Hormuz, ¿no? Por ahí pasa aproximadamente entre el 30% del crudo que viaja por mar y el 20% del gas licuado, ¿no? Para que también podamos tener una métrica, se estima que por cada mes de cierre del estrecho de Hormuz, el precio del petróleo aumentaría entre 15 y 20 dólares el barril, ¿no? Durante un tiempo, aunque los efectos sean temporales, ¿no? Bueno, como ves, la normalización todavía tardará en un escenario de una duración acotada del conflicto, y luego hay otros impactos, ¿no? Que tienen que ver con el aumento de costes logísticos. El tráfico marítimo en esa zona se ha frenado drásticamente, ¿no? Y por ahí viajan más bienes que son esenciales para otras cadenas de producción, ¿no? De hecho, Rafa, en apenas unas semanas ya hemos empezado a notar el encarecimiento de la gasolina, del gasóleo. ¿Cómo puede afectar esta situación a la inflación en España? Bueno, pues fíjate, nosotros, claro, lo que hemos hecho ha sido revisar al alza nuestras expectativas de inflación. Y para el conjunto del año, incluso este conflicto, con la expectativa de que tiene una duración corta, limitada, hace que ya la inflación en el conjunto del año aumente 3 décimas. 3 décimas para el conjunto. Eso significa que habrá seguramente algún mes en el que veamos inflaciones por encima del 4%, seguramente en el mes de abril, ¿no? Luego la inflación cederá, pero claro, la caída progresiva de la inflación
no significa que los precios bajen, sino que suben más moderadamente. Luego, por lo tanto, el impacto es importante, incluso con un conflicto, como decíamos, de corta duración. Y en un entorno en el que repunta la inflación, preocupa la evolución de los tipos de interés. De hecho, hemos visto ya repuntes significativos del Euribor. ¿Veis posible que el Banco Central Europeo anuncie una subida de tipos este año? ¿Cómo lo veis? En este escenario base de un conflicto acotado en el tiempo, creemos que el Banco Central Europeo va a mantener los tipos en el 2%. ¿Qué es lo fundamental para los bancos centrales y también para el Banco Central Europeo? Pues lo primero, monitorizar, ¿no?, cuáles son estos efectos de segunda ronda, ¿no?, que se producen en la economía, y sobre todo lo más importante es en qué medida esos efectos son temporales o no y cómo afectan a las expectativas de los agentes económicos a medio plazo. Y aquí el riesgo que tiene que vigilar el Banco Central Europeo es lo que se conoce como que no se produzca un desanclaje de las expectativas. Es decir, ahora mismo los agentes económicos, los consumidores, las empresas, personas trabajadoras, etcétera, cuando contratan o cuando alcanzan acuerdos de convenios colectivos, etcétera, lo hacen con una expectativa sobre cuál va a ser la inflación futura, ¿no? Y en el mundo en el que vivimos, ¿no?, con una política monetaria creíble por el Banco Central Europeo, pues esas expectativas lo que suponen es que a futuro la inflación, igual que nosotros esperamos que en el 2027 retorne al 2%, pues que en el futuro la gente forma precios, ¿no?, y salarios con esa expectativa de que la inflación va a ser del 2%. Pero todo cambiaría, y esto es lo que el Banco Central Europeo no puede dejar que pase, si como consecuencia de un shock energético como el que estamos viviendo, se prolonga en el tiempo y esa formación de expectativas hace que los agentes empiecen a tener una previsión de que la inflación, en lugar de ser del 2% en 2027, pues va a ser del 3% o incluso superior, ¿no?, durante los próximos años. Eso es lo que el Banco Central Europeo tiene que evitar, y por eso sube los tipos de interés, ¿no?, para darle credibilidad a su política monetaria e impedir que la inflación se enquiste y altere las expectativas de los agentes económicos. Con todos estos elementos, Rafa, ¿qué previsiones manejáis para el crecimiento de la economía española? Nosotros no variamos la previsión de crecimiento, ¿no? Yo suelo decir estos días que no la variamos por lo siguiente, porque los vientos de cola que nos hubieran hecho aumentar nuestra previsión de crecimiento para la economía española en 2026, ¿no?, lo que la actividad económica nos ha ido dando de mejora, este conflicto militar no lo ha quitado. Ya. ¿Vale? Entonces, Entendido. es muy posible que si no hubiéramos tenido este conflicto, hubiéramos revisado al alza nuestras previsiones económicas en 2 décimas, del 2,4 al 2,6. Pero este escenario, este conflicto, lo altera todo. Y entonces resulta que nos resta exactamente esas 2 décimas de crecimiento, ¿no? Nos mete 3 al alza en la inflación y nos quita 2 de crecimiento, ¿vale?, que se ven compensadas por el hecho de que la economía española acabó 2025 mejor de lo que esperábamos, 1 décima mejor, que tiene un efecto arrastre para el conjunto del 2026, y habíamos empezado 2026, este año, también con una actividad más dinámica de lo previsto, como estaban mostrando los datos de empleo, de afiliación a la Seguridad Social, que estuvimos comentando aquí hace un mes, ¿no? Sí, lo estaba Entonces, comentando todo ello. Claro, por eso digo, ¿no?, que lo que la economía nos estaba dando, el conflicto militar no lo ha quitado. Ya. Por recordar un poquito, estamos hablando de un crecimiento por encima de la media europea. ¿Nos puedes contar un poco qué sostiene este crecimiento, qué va a sostener este crecimiento durante este año? Bueno, pues las fuerzas subyacentes están ahí, ¿no?
En primer lugar, la demanda interna. ¿Vale? La demanda interna suma, la demanda externa nos resta. Tenemos que el consumo de bienes duraderos pues se ve beneficiado por una renta disponible mayor, por una financiación accesible, ¿no? Porque con tipos de interés por parte del Banco Central Europeo al 2%, las condiciones de financiación son muy favorables. Claro, ¿no? sí. Luego, por otro lado, el consumo de no residentes, es decir, el turismo, ¿no? Sí. sigue mostrando una evolución, que era lo que decía antes, ¿no? Un poquito mejor de lo que esperábamos, incluso con el mal tiempo que ha hecho en febrero, ¿no? Sí. Y ¿no? Las inundaciones Cierto. en Andalucía, ¿no? O sea que ahí vemos bastante fortaleza. Y luego las exportaciones de servicios no turísticos, ¿no? Las exportaciones de servicios no turísticos, esto conviene recordarlo una vez más, ¿no? Tenemos que desde finales del 2019 hasta finales del 2025, en esos 6 años, el PIB ha aumentado, incluso con la crisis del COVID, un 10,6%, pero es que las exportaciones de servicios no turísticos, servicios que damos al resto de mundo y por los cuales cobramos, Sí. han crecido un 48%. Madre mía. O sea, 4 veces más que el PIB. Tremendo. Y muy Sí, ligado sí. a eso, que yo sinceramente creo que no es coincidencia, Sí. es la inversión de producción de lo que se conoce como propiedad intelectual o capital intangible, ¿no? Claro, ahí es donde está toda la disrupción digital, ¿no? La Claro. inteligencia artificial, etcétera, que es la que nos permite ser también más competitivos y ofrecer servicios de mejor calidad al resto del mundo, ¿no? Y bueno, pues eso también ha crecido un 45%, también 4 veces más que el PIB. Luego, este año, en la medida que estamos viendo aumentos de los precios de la vivienda, Sí. pues también esperamos que eso atraiga, ¿no? Producción, ¿no? Claro. Y esto va a añadir tejido productivo, ¿no? Estamos hablando que en el transcurso de 2-3 años el peso de la inversión residencial en el PIB pues va a aumentar un 10%. También es un impulso importante. Y luego tenemos la política fiscal por parte del sector público, que sigue siendo más expansiva. Obviamente esto no es gratis, es decir, Claro. que todo lo que nos desviemos de la regla de gasto ahora pues es algo que tendremos que esforzarnos por contener en el futuro, ¿no? En definitiva, pues lo que vemos es una creación de empleo bastante dinámica que retroalimenta a la economía. Estamos hablando de aproximadamente un poquito más de 1 millón de empleos nuevos en 2026 y en 2027. Y a todo esto, por cierto, pues también ayudará a la regularización extraordinaria de inmigrantes, Claro. ¿no? Que aunque muchos de ellos ya estaban trabajando de manera irregular, pues ahora podrán afiliarse a la seguridad social y bueno, pues todo esto también tendrá un impacto positivo sobre la actividad económica, sobre el consumo, sobre la recaudación de impuestos, etcétera. Y además de todo esto, Rafa, el Gobierno ha anunciado que esta semana podría aprobar un plan de medidas por la guerra de Oriente Medio. ¿Qué tipos de actuaciones crees que podrían ponerse en marcha? ¿Cuáles consideráis vosotros que podrían ser las más adecuadas? ¿Qué impactos pueden paliar? A ver, nuestra visión es estrictamente económica, ¿no? Como economistas que somos. Hay otras consideraciones de tipo político que posiblemente para los gobiernos sean incluso más importantes que las económicas. Desde el punto de vista económico, yo creo que conviene recordar lo que aprendimos con las medidas para paliar los efectos de la guerra en Ucrania y también otras crisis energéticas en el pasado, ¿no? Y a mí me gusta resumirlo con esta idea de que ya es bastante antigua, ¿no? De las 3 T's, ¿no? Las 3 T's en inglés, que tienen que ser medidas timely, es decir, que vienen en el momento adecuado, Sí. es decir, que conviene no precipitarse, Sí. porque si no sabemos todavía la duración del conflicto, pues no debemos gastar toda la munición Claro. así de entrada, ¿no? Claro. La segunda, que tienen que ser medidas targeted, es decir, medidas focalizadas, medidas selectivas. No
medidas generalizadas, ¿no? ¿Y esto por qué es importante? Porque cuando el precio del petróleo o del gas o de los fertilizantes sube por una razón de escasez, ¿vale? Y eso nos cuesta más al conjunto de la sociedad. Y esa señal que dan los precios no queremos anestesiarla por completo, ¿no? Claro. Necesitamos que, como consumidores, como fabricantes, como empresas, ¿no? Seamos sensibles a que si algo es más caro porque es escaso, aunque sea de manera transitoria, pues en la medida de lo posible consumamos menos o disciplinemos el gasto. Si por el contrario, con medidas fiscales dejamos los precios como si no hubiera pasado nada, pues entonces efectivamente no estaremos reaccionando ni nos estaremos adaptando a las nuevas condiciones, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Lo ideal sería que las medidas que aprobara el gobierno pues fueran selectivas a aquellas empresas y hogares más vulnerables, ¿no? Y que fueran medidas posiblemente de apoyo directo, medidas de una cuantía fija, ¿no? Para que sigan teniendo el incentivo de disciplinar en la medida de lo posible el consumo, ¿no? Y luego la tercera T es que tienen que ser medidas temporales, ¿no? Y de la misma manera, ¿no?, que por lo tanto activamos, ¿no?, la puesta en marcha de la medida, deberíamos ser transparentes con cuáles van a ser las condiciones que van a desactivar esas medidas que se han aprobado. Te pongo un ejemplo. Si estas medidas se ponen en marcha porque el precio del petróleo sube por encima de 110 o 120 dólares el precio del barril, pues que también se tiene que decir que son medidas temporales y que cuando el precio del barril baje por debajo de esa cantidad, pues desaparecerán. Lo mismo con las medidas de apoyo a la electricidad, que por cierto, que esto yo creo que es muy buena noticia. Claro, las medidas tampoco ahora van a ser iguales que antes, entre otras cosas, porque la economía española, como muchas otras economías, también hicieron los deberes como resultado de la guerra de Ucrania, ¿no? Claro. Y por eso la disciplina de los precios nos ayudó. Porque ¿a qué nos llevó aquello? A que, como percibimos que el precio de la electricidad va a ser más claro, invertimos más en renovables. Y ahora lo que hemos conseguido es desacoplar durante más horas del día el precio de la electricidad del precio del gas, ¿no? Según un informe de un regulador europeo, si en el año, ¿no?, en el que se produce la guerra en Ucrania, en el 2022, el precio del gas, el 75% de las horas lo marcaba el precio de la electricidad, lo marcaba el gas, en estos momentos lo está haciendo por debajo del 20%. Barbaridad. ¿Vale? O sea, una gran diferencia, ¿eh? Claro, pero eso es el resultado de medidas de carácter estructural que se tomaron en aquel momento para reducir nuestra dependencia energética en el campo de la electricidad, ¿no? Y luego, por último, ¿no?, aparte de estas tres T's, tienen este objetivo, ¿no?, de que en última instancia estas medidas no son gratis. Claro. Estas son medidas que nos cuestan, claro, que tenemos un margen fiscal que no es muy elevado y que lo que no paguemos como consumidores de combustibles o consumidores de otros bienes que se vean afectados, de otras materias primas que se vean afectadas por la guerra en Ucrania, lo vamos a terminar pagando como contribuyentes. Entonces, claro, aquí hay que tenerlo claro, ¿no? Porque hay un dilema, ¿no? Y que si hacemos esto es para mejorar el bienestar general, pero no para lo que ganemos por un sitio y perderlo por otro, o incluso lo que sería peor, generar más distorsiones y al final estar a largo plazo peor. Claro. Pues Rafa, lo vamos a dejar aquí. Estupendo, Reyes. Te emplazamos para la próxima publicación de Situación España, que será en junio, en la que ya veremos más claramente cómo está evolucionando todo este conflicto y el impacto en la economía española. Pues estaré encantado de venir otra vez aquí. Más encantados estaremos nosotros. Muy bien. Muchas gracias. A ti.
Sigue a Blink en las principales plataformas de audio y a BBVA en redes sociales.